Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 960-968. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 960. En acción. Auge. Se desencadenó una avalancha de nieve cuando el mecha negro, adornado con reflejos rojos, enderezó las rodillas, que se habían doblado al amortiguar la caída desde la órbita. Su cabeza se alzó de la nube de polvo de nieve creada por el impacto. Ismail, ahora uno con el mecha, extendió la mano hacia atrás y sacó una espada tan alta como la máquina misma, sus colores coincidían con los del mecha. Levantó la espada como si no pesara nada y la apuntó hacia la base militar, que había estado disparando sin cesar contra su mecha desde que entró en la atmósfera. Sus escudos ya se habían expandido hasta cubrir un radio de 1 kilómetro, creando una cúpula protectora que ahora contenía la misma avalancha que su aterrizaje había provocado. La espada, grabada con runas, brilló por un momento antes de enviar una onda de choque. La onda de choque convirtió inmediatamente la nieve acumulada dentro del escudo en un gran lago de agua. Es mi momento de brillar, dijo Ismail mientras los filos de la espada de doble filo se desarmaban y flotaban alrededor del mecha, parcialmente sumergido en el agua. Su mano aún sostenía la empuñadura, que ahora parecía una varita. Momentos después, el agua dentro de la cúpula del escudo comenzó a moverse, ganando impulso al chapotear de un lado a otro, acumulando energía durante 10 segundos seguidos. Entonces, toda la masa de agua atravesó el escudo, formando una ola en forma de media luna lo suficientemente grande como para eclipsar la base. Los ataques de la base que habían estado apuntando al escudo fueron redirigidos, ahora intentando desesperadamente detener la ola que se aproximaba. ¡Bam! La ola se estrelló contra la base, que había activado sus propios escudos momentos después de darse cuenta de que era imposible detenerla por completo. Eso era todo lo que necesitaba, dijo Ismail, no decepcionado de que la ola no hubiera destruido la base. En cuanto se estrelló contra la estructura, bajó la empuñadura, que parecía una varita, y absorbió la energía que había infundido en el agua, congelándola al instante y enterrando la base en hielo. Su habilidad consistía en manipular parcialmente la energía. Se limitaba a absorber e infundir energía en objetos que podía tocar físicamente o conectar con hilos de maná, lo que lo convertía en un individuo muy peligroso, dependiendo de cómo la usara. Al despertar, se dio cuenta de que cualquier energía que absorbiera se disiparía al instante. Si bien seguía siendo útil, su incapacidad para almacenarla era una gran limitación. Sin embargo, el Imperio le dio una solución. Las partes biológicas de su mecha fueron modificadas para almacenar la energía que absorbía, permitiéndole reutilizarla para otra cosa, convirtiéndolo en un individuo aún más temible que se fortalece con el tiempo mientras tú te debilitas. He terminado con la base, anunció Ismail a sus compañeros mientras observaba el cronómetro de la misión de rescate y veía que solo quedaban 3 segundos. Al mismo tiempo, las partes de la espada se desprendieron del hielo y volvieron a ensamblarse para formar la enorme hoja que era antes. Hace 4 minutos. Comando central del cónclave. Cuando los 5 objetos aparecieron en más de 1000 planetas, el corazón del centro de mando se detuvo. A pesar de la evidencia que apuntaba a que el Imperio estaba detrás de Dreznor, dejando claro que podían usar agujeros de gusano, nunca imaginaron que los terranos pudieran usarlos a esta escala. Les costaba comprender cómo era siquiera posible. Requeriría al menos 1000 individuos con una gran afinidad por la manipulación espacial, seguidos de años de entrenamiento. Para una civilización pequeña como el Imperio Terrano, con solo 20.000 millones de personas, encontrar tantos candidatos en tan poco tiempo debería haber sido imposible. Además, habrían tenido que modificar la tecnología para uso humano, un proceso que a otras civilizaciones les había llevado décadas, si no más, y que había costado cientos de vidas. Esa conmoción inicial se atenuó ligeramente al llegar las primeras imágenes, que mostraban solo 5 mechas por planeta. Parecía que el Imperio era imprudente, se sobreestimaba o se arriesgaba desesperadamente. Sin embargo, esa seguridad se hizo añicos al ver las capacidades de esos mechas, y se sintieron desanimados al comprender que la tecnología mech del Imperio era superior a la suya. Pero como si jugaran con ellos, la esperanza se reavivó al ver que los 5 mechas eran superados por los ataques, obligándolos a dirigirse al planeta. Esto los llenó de la expectativa de que, si persistían, los escudos serían quebrados y los mechas destruidos.
Esa sensación no duró. De repente, las naves defensivas fueron destruidas, lo que permitió que los 5 mechas descendieran sobre planetas que ahora carecían de defensas orbitales. Esta vez, sin embargo, no tuvieron la oportunidad de recuperar la esperanza. Observaron cómo un solo mecha aprovechó el entorno nevado de su zona de aterrizaje para provocar una avalancha, convertirla en agua, enviar una ola masiva a la base y luego sepultarla en hielo, neutralizándola al instante. Y eso era solo un planeta. Eventos similares ocurrían en los otros 1000 planetas, con la mayor diferencia en que las habilidades de los 5000 mechas eran únicas. Ni siquiera tuvieron tiempo de pensar en contramedidas, ya que sus medidas defensivas restantes estaban dispersas por todos esos sistemas estelares y estaban experimentando un ataque a alta escala por primera vez. Aunque esperar era la mejor manera de actuar antes de decidir una respuesta, la escala en la que operaba el Imperio convirtió esa observación en simplemente observar cómo perdían el control de 1000 planetas. Justo cuando estaban a punto de comenzar a discutir la situación con la información que ahora tenían en la mano y formular contramedidas y planes de contraataque y las alarmas del comando central volvieron a sonar, interrumpiéndolos. Esta vez, las pantallas mostraron imágenes desde la perspectiva de diferentes naves que mantenían como rehenes las estaciones espaciales ocupadas por humanos. Oh, vamos, dijo involuntariamente uno de los oficiales del comando central. Pero esta vez, no se quedaron de brazos cruzados. El jefe temporal gritó. Ordénales que destruyan las estaciones espaciales, ya. Pues no quería sufrir 2 derrotas a gran escala seguidas. Porque eso significaría que su período semanal como jefe de la operación llegaría a un final abrupto y, peor aún, tendría suerte de conservar la cabeza después si permitía que eso sucediera. Auge. 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 En medio de las explosiones y el temblor dentro de la estación espacial, mientras los escudos activos eran bombardeados, se abrió un agujero de gusano en una de las paredes. La gente entró en tropel, gritando y corriendo a toda velocidad, sin querer perder ni un segundo dentro de la estación después de los horrores vividos. Una vez que todos los presentes estuvieron al otro lado, un equipo de soldados completamente equipados entró y se dirigió hacia la puerta atrincherada, la única salida de la habitación. El cristal de la puerta estaba cubierto de sangre y arañazos en el otro lado. Uno de los soldados apuntó con un objeto parecido a una antorcha, que inmediatamente liberó un rayo tractor, provocando que los objetos de la barricada se elevaran y se movieran. Esto reveló por completo la puerta, que se abrió automáticamente para mostrar cuerpos humanos en charcos de sangre, algunos con las extremidades dobladas en direcciones extrañas. Gracias a su modo de combate activo, la ira que habrían sentido quedó reprimida, así que no reaccionaron e iniciaron de inmediato el proceso de recuperación. Presionaron una pieza del tamaño de un teléfono inteligente sobre el pecho de cada humano muerto, que se extendió de inmediato y comenzó a cubrir los cuerpos con una capa similar a un capullo antes de que flotaran y se dirigieran hacia el agujero de gusano. Los soldados continuaron avanzando hacia su siguiente objetivo, recuperando a los muertos o a los pocos humanos aún vivos, pero gravemente heridos, mientras la estación espacial seguía temblando. Hideo miró los cuerpos que ahora flotaban hacia el agujero de gusano más cercano sin ninguna reacción en su rostro, lo que lo hizo sentir muy extraño. Aunque sabía que no sentirse enojado se debía a los inhibidores en su casco, la disonancia entre lo que sentía y lo que sabía que debería sentir al ver a sus compañeros humanos era bastante grande, pero no dejó que eso lo obstaculizara mientras continuaba con su operación. Fue uno de los pocos equipos enviados a participar en las operaciones de rescate en la estación espacial Nexus. 30 equipos fueron desplegados solo en la estación para iniciar el rescate en diferentes áreas a la vez. La integridad del escudo está al 35%. Se espera que dure 15 minutos, le informó la IA de combate a Hideo, mientras la misma información se difundía a todos los soldados de su grupo. Pero aún con esa advertencia, ni él ni el resto del equipo cambiaron nada, pues ya estaban haciendo todo lo más rápido posible. Mientras caminaban, no despejaban las áreas a las que ingresaban. Todos tenían una representación visual de toda la estación espacial que mostraba dónde estaba todo y todos, y en ese momento, estaban en una de las partes densamente pobladas. Girándose a la izquierda, Hideo levantó su arma y disparó inmediatamente sin apuntar, mientras un hombre que sostenía un bate estaba a punto de golpear a un humano en el suelo.
En el momento en que el trabajador de Urai recibió una bala en el pecho, dejándole un enorme agujero, todos los demás ciudadanos del cónclave se giraron para mirar hacia dónde provenía el ataque. Al ver a un grupo de humanos armados apuntándolos, levantaron las manos instintivamente, pero nada de eso importó, pues el grupo simplemente disparó, dejándoles enormes agujeros en el pecho mientras caían al suelo. Tomó otro trozo rectangular y se lo arrojó a los dos ciudadanos del cónclave con agujeros, mientras que otro de su grupo también se los arrojó a diferentes personas. Uno fue lanzado al humano herido, quien entró inmediatamente en coma debido al grave daño recibido. Los heridos hicieron que el objeto rectangular se moviera hacia sus cabezas, cubriéndolas solo antes de cortarles el cuello y tomar solo la cabeza, que ahora estaba en éxtasis y enviada al agujero de gusano, para ser recibida por el imperio mientras esperaban su castigo. Escudo al 27%, llegó otra advertencia, pero continuaron moviéndose. Urai Gate 295, 10, 29. Tac, tac, tac. Se oían fuertes pasos dentro de la estación espacial mientras los soldados corrían, cada uno cargando a dos personas antes de arrojarlas a las puertas del agujero de gusano como si fueran sacos de patatas, antes de regresar a recoger a los demás. 30 segundos restantes antes de que los escudos se desactiven, anunció Laia a través de los auriculares de los soldados que saltaban metros con cada paso. Esta era una de las estaciones espaciales aún en construcción, creada justo después de la apertura de un nuevo agujero de gusano hace unas 3 semanas. Por lo tanto, en ese momento, sus recursos energéticos eran mínimos y la integridad del escudo estaba muy comprometida debido a un conjunto incompleto. Todos estos factores los perjudicaban, ya que las naves en el exterior estaban a punto de romper los escudos. ¡Ah!, gritó la última humana mientras salía volando por el pasillo como si fuera una bala antes de entrar al agujero de gusano. Los soldados que lanzaron el cohete dejaron de correr, pues la distancia era insalvable. Solo les quedaban unos 3 segundos, y si intentaban apresurarse, el agujero de gusano no se cerraría a tiempo y la explosión se dirigiría a través de él hacia los rescatados. Así que solo se volvieron hacia la gran ventana transparente que mostraba las naves atacando el escudo. Momentos después, el escudo se rompió y toda la estación espacial, Urai Gate 10.298. Cuando se abrió el agujero de gusano en esta estación espacial, no pasó ningún soldado. Solo se envió un anuncio a través del intercomunicador de la estación. A todos los ciudadanos imperiales, se ha abierto un agujero de gusano en la sección C. Por favor, diríjanse allí ordenadamente para proceder con su regreso al imperio. Gracias por su paciencia, repitió mientras los paneles de iluminación del suelo cambiaban de color, abriendo un camino despejado. Parece que el agujero de gusano se abrió en un área adyacente, ya que todos los humanos en la estación espacial salieron de una habitación y caminaron a la siguiente antes de entrar al agujero de gusano, con una sola persona caminando detrás de todos ellos a poca distancia con confianza. Él fue la razón por la que todos estaban reunidos en un solo lugar, y ninguno de ellos resultó herido, mientras que todos los que intentaron atacarlos ahora estaban pegados a las paredes. En el momento en que atravesó el agujero de gusano, fue como si el lugar que mantenía unido finalmente perdiera su conexión con él. En el instante en que el agujero de gusano se cerró, las naves que intentaban sin éxito atacar la estación espacial finalmente lograron romper los escudos y destruirla de inmediato. Zelbora Gate 54123. La estación espacial estaba completamente en silencio, y el imperio ni siquiera intentó abrir una puerta de agujero de gusano aquí, ya que todos los humanos en esta estación ya habían muerto debido a que no usaban sus cascos, dejándolos vulnerables a ataques psíquicos. El único consuelo fue que murieron muy rápido, ya que el ataque psíquico atravesó los escudos de la estación espacial como si no existieran y simplemente destrozó sus mentes, matándolos antes de que pudieran registrarlo. Casi todos los humanos en las estaciones espaciales en el área de Zelbora fueron asesinados por este medio, y los pocos que tenían sus cascos puestos durante este período fueron rescatados a tiempo o asesinados por los ciudadanos del cónclave dentro de las estaciones. Trinario Gate 51, 47, 86. La estación espacial era inexistente. En la zona donde se suponía que debía estar, resultado directo de un ataque espacial que la conectó con el núcleo de una estrella, destruyéndola instantáneamente antes de que el agujero de gusano colapsara. La gravedad de la estrella curvaba el espacio, mientras que sus ondas seguían viajando en todas direcciones a la velocidad de la luz, siendo la única evidencia de la existencia de la estación espacial en ese lugar.
El mayor número de bajas que experimentó el Imperio fue dentro de las 10 principales civilizaciones, ya que tenían las habilidades personales o el armamento tecnológico para asegurarse de que una estación espacial imperial no preparada no fuera capaz de resistir el tiempo suficiente. 37 millones de los 127 millones de humanos secuestrados en las estaciones espaciales murieron, y los 90 millones restantes fueron rescatados. Todo esto ocurrió en un lapso de 5 minutos, mientras que el Imperio sufrió la mayor cantidad de bajas jamás registrada en un período de 5 minutos, al tiempo que se completaba la mayor operación de rescate en la historia de la humanidad en el mismo lapso. Marte, base Stargate 47. Flujos y flujos de personas continuaron saliendo de los agujeros de gusano, algunos necesitando rayos tractores para suavizar su velocidad después de ser arrojados como si fueran balas de cañón. Al atravesar las puertas estelares, sus cuerpos fueron escaneados por completo y sus perfiles digitales imperiales se actualizaron con nueva información. Muchos de ellos recibieron diversas etiquetas. Necesita terapia específica para Tech, actualmente en negación activa, suicida, vio cómo mataban a su esposa frente a él, mató a una persona y se siente culpable, ondas de maná anormales detectadas en el cuerpo, al borde del despertar, actualmente despertando, necesita una reconstrucción corporal completa, muerto, extrañamente bien, colapso emocional, intento asesino, signos de xenofobia. Algunos cruzaban las puertas como si simplemente entraran en una habitación, mientras que otros flotaban en capullos, gravemente heridos o muertos. Los capullos tenían un código de colores. Verde para los vivos que necesitaban tratamiento y cuidados, negro para los muertos, cuyos cuerpos eran llevados para su almacenamiento y restauración antes de los funerales. Luego estaban los capullos rojos, del tamaño de un balón de fútbol, que contenían las cabezas de los ciudadanos del cónclave vivos en éxtasis. Estos cautivos eran enviados para que sus cuerpos fueran almacenados, listos para ser reconstruidos mientras esperaban la decisión del gobierno imperial sobre su destino por lo que habían hecho a los ciudadanos imperiales. Quienes puedan caminar, por favor, salgan de la base por esta puerta para dejar espacio a los recién llegados, gritó un soldado con un megáfono, señalando una gran puerta que conducía al exterior de la base. La base necesitaba vaciarse continuamente a medida que más y más personas eran transportadas a través de los agujeros de gusano en este número limitado de bases con portales estelares. Estreñimiento, o algo similar a nivel emocional, eso fue lo que sintió Kafuku mientras miraba todo lo que sucedía dentro de la base, después de haber atravesado el agujero de gusano hacía apenas 2 minutos. Comparado con lo que había experimentado, se sentía aletargado, como si se hubiera construido una barrera entre él y sus emociones. Acababa de ver morir a su amigo frente a él, al otro lado de una puerta, mientras la IA que controlaba la estación espacial mantenía la puerta cerrada, por mucho que rogara que la abriera para poder rescatarlo. Intentó sentir rabia hacia el Imperio y la IA que no había abierto la puerta, pero sentía que su mente estaba de vacaciones. La tristeza por la pérdida de su amigo se sentía distante, como si hubiera sido un falso amigo todo el tiempo. Incluso la rabia hacia el cónclave por lo que habían hecho se contenía, como si lo estuviera viendo todo en una película. La mezcla de emociones que sentía y lo diferentes que eran en comparación con sus recuerdos de cómo se sentían normalmente lo dejaban con una sensación de vacío, como si intentara toser pero no pudiera expulsarlo. Lo que Kafuku desconocía era que la base estaba bombeando una mezcla de aire y sustancias químicas diseñadas para inhibir emociones, tanto positivas como negativas. El Imperio sabía que cualquiera que viniera del otro lado de los agujeros de gusano sentiría un terremoto emocional, y si no se controlaba, convertiría la base en un polvorín de caos, un problema que debían evitar a toda costa. Los inhibidores eran una medida necesaria para mantener ese orden y reducir la necesidad de controlar a las multitudes de personas muy traumatizadas. Queriendo hacer algo, lo que fuera, para evitar quedarse solo con sus extrañas emociones, Kafuku caminó lentamente hacia la puerta. Al cruzarla, se encontró dentro de una enorme nave médica imperial. El interior no era más que filas y filas de medipods que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los soldados, con calma y respeto, dirigían a la gente hacia las cápsulas. Acabas de pasar por una situación muy emotiva y traumática. En este momento, tus emociones se están reprimiendo artificialmente para que podamos liberarlas de forma controlada y supervisada y así evitar secuelas permanentes del trauma, dijo una voz. Kafuku abrió los ojos y se encontró en un entorno sereno. Un gran árbol del mundo con una elfa de enorme belleza ante él.
Su apariencia y el entorno se habían adaptado a sus preferencias, extraídos de su perfil de vida, para asegurar que siguiera sus instrucciones y superara su trauma con mayor facilidad. Ah, bueno, eso es todo, dijo, todavía sintiéndose letárgico, pero ahora comprendiendo la causa de su entumecimiento emocional. ¿Puedes contarme cómo sucedió todo? Preguntó, mientras aparecía una silla de enredadera para que ambos se sentaran. Mientras Kafuku y los demás ciudadanos imperiales rescatados recibían tratamiento, el emperador permaneció en una reunión, revisando la operación de rescate y el contraataque. ¿Cuánto tiempo podremos retener esos planetas? Preguntó Aaron con tono tranquilo, aunque todos en la sala sabían que no era así. Podemos mantener a la mayoría de ellos durante mucho tiempo, respondió uno de los asesores. Pero los planetas entre los 20 primeros se enfrentarán a duros intentos de recuperación. Dependiendo de cuántas fuerzas inviertan, podríamos tener que enviar refuerzos o retirarnos. ¿Cuántos de ellos hemos arrestado? Preguntó Aaron, pasando a la siguiente pregunta sin dar ninguna directiva sobre los planetas capturados, ya que su importancia inmediata era secundaria. 70 millones de ellos están actualmente almacenados en éxtasis, listos para que sus cuerpos sean reconstruidos cuando usted dé la orden, respondió John, satisfecho de que no solo habían rescatado a la mayoría de su gente en tan poco tiempo, sino que también habían capturado a una cantidad significativa de personal enemigo. Envía la notificación de que me dirigiré al Imperio en breve, dijo Aaron después de respirar profundamente. Parte de la tensión se alivió ahora que la operación de rescate había terminado, pero en su lugar había ira por los perdidos y las acciones del cónclave. He enviado una notificación de 5 minutos, dijo Nova, mientras ya estaba preparando diferentes versiones de su discurso para elegir como complemento a lo que planeaba decir. Volvamos a reunirnos después del discurso, dijo Aaron, queriendo un momento a solas para recomponerse antes de dirigirse al Imperio sobre la situación que enfrentaban ahora. En casi todos los dispositivos multimedia del Imperio, televisores, hologramas, teléfonos y dispositivos de realidad aumentada, apareció el sello de la Oficina Real del Gobierno Imperial, acompañado de un temporizador de 1 minuto que marcaba la cuenta regresiva hasta el discurso del emperador. Cuanto más se acercaba el cronómetro a cero, más lento parecía moverse el Imperio. Los partidos deportivos, las conferencias escolares, las giras e incluso las peleas se detuvieron mientras todos centraban su atención en la transmisión. La tensión y el miedo se apoderaron de los ciudadanos, alimentados por el reciente aumento de las defensas del Imperio y la falta de información suficiente y clara sobre el motivo. Cuando el cronómetro llegó a cero, el sello desapareció, revelando al emperador de pie tras un podio, vestido con su uniforme militar. La sola imagen provocó un escalofrío en el Imperio, pues el emperador solo vestía su uniforme militar en momentos de gran importancia. La última vez que lo había hecho fue durante el primer enfrentamiento entre el Cónclave y el Imperio, cuando Shaltar condujo al descubrimiento del Imperio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos ciudadanos del Imperio Terra en la Tierra y Próxima, comenzó el emperador, con voz firme pero pesada por el peso de la situación. Estoy aquí trayendo malas noticias y confirmando tus sospechas. Basándose en nuestras acciones recientes, probablemente habrá adivinado que estamos siendo atacados por las fuerzas del cónclave. En este momento, el cónclave tiene más de 100 flotas en las proximidades del sistema solar, intentando rodearnos. Mientras hablaba, el fondo tras él cambió de un degradado apagado a una representación tridimensional del sistema solar. Se destacaron las ubicaciones de las flotas del cónclave, junto con su tamaño, velocidad y trayectorias simuladas. La imagen puso la piel de gallina al público al comprender la magnitud de la amenaza, ya que millones de naves de guerra de diversos tipos se dirigían hacia ellos. En 20 minutos, nuestra flota de respuesta rápida interceptará la punta de su lanza en esta zona de la nube de Oort. Se espera que los encuentros sigan aumentando en los próximos días y semanas. Mientras decía eso, el fondo se amplió, resaltando las dos flotas en curso de colisión. Un punto en el medio estaba marcado como la ubicación del enfrentamiento inicial. Los números mostrados indicaban que la flota del Imperio era superada en número 2-1. Junto con este ataque sorpresa, las fuerzas del cónclave han tomado como rehenes a casi 130 millones de nuestros ciudadanos de estaciones espaciales en territorios del cónclave y del centro Nexus. Tras la captura de estas estaciones, las IA a bordo iniciaron inmediatamente operaciones de emergencia, bloqueando el acceso externo y activando escudos para garantizar la seguridad de nuestra gente hasta que se pudiera organizar una operación de rescate.
Sin embargo, las fuerzas del cónclave utilizaron a sus propios ciudadanos dentro de las estaciones para cometer atrocidades, lo que resultó en el linchamiento de algunos de los nuestros. Mientras el emperador hablaba, el fondo cambiaba para mostrar imágenes filtradas de los sucesos que describía. Dependiendo de la configuración gráfica y sangrienta de cada espectador, el fondo cambiaba para mostrar imágenes y vídeos de las atrocidades cometidas contra los ciudadanos imperiales. Aunque el contenido se filtraba según la configuración de cada espectador, el mensaje era claro. Se habían cometido actos horribles. Para muchos espectadores, el miedo que sentían se transformó en ira. Para otros, especialmente aquellos con seres queridos trabajando en las estaciones espaciales, el miedo y la preocupación los consumían mientras se preguntaban si sus amigos o familiares estarían entre los supervivientes o entre los muertos. El emperador hizo una pausa, dejando que las emociones se asimilaran, el miedo, la ira, el odio, todo ello alcanzando su punto máximo antes de continuar. La demora en dirigirnos a usted se debió a que estábamos planeando y ejecutando una operación de rescate y una represalia por la toma de rehenes. Aunque respondieron con violencia a nuestra operación de rescate, logramos salvar a la mayoría de nuestra gente. Los 90 millones de rescatados se encuentran actualmente en terapia preventiva y de recuperación o en reconstrucción corporal, según los daños sufridos durante los ataques. Desafortunadamente, sufrimos la pérdida de más de 40 millones de ciudadanos imperiales. Como respuesta a sus acciones, ahora retenemos como rehenes a 1000 de sus planetas. El fondo cambió de nuevo, mostrando imágenes seleccionadas de las operaciones de rescate y las conquistas planetarias. Para quienes no estaban consumidos por la preocupación por sus seres queridos, la visión de la fuerza del imperio en medio de la pérdida de vidas les provocó escalofríos. La ira que sentían por las acciones del cónclave se mezclaba ahora con el orgullo por la capacidad del imperio para contraatacar. Aunque la pérdida de vidas imperiales es una pesada carga, no tenemos tiempo para lamentarnos. El enemigo está a nuestras puertas, intentando matarnos. Les pido que no lloren hasta que hayamos acabado con ellos y vengado lo que les hicieron a nuestras madres, padres, esposos, esposas, hijas e hijos. Debemos luchar para asegurar que su pérdida no se oculte bajo la alfombra bajo el pretexto de una tregua o un alto el fuego. Eso es algo que no podemos aceptar, ni siquiera si eso significa luchar hasta el último hombre. Les prometo que no aceptaremos ningún alto al fuego, tregua ni cese de hostilidades hasta que su pérdida sea pagada con sangre. Pueden responsabilizarme personalmente a esta promesa. La voz del emperador se hizo más aguda, su tono resuelto mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, sus ojos perforando la pantalla como si se dirigiera directamente a cada ciudadano. Desafortunadamente, nos superan en número. Tan solo las flotas que se dirigen al sistema solar llevan más de 2.000 millones de soldados, en comparación con nuestro ejército de 500 millones. Entre todas sus civilizaciones, el cónclave cuenta con un ejército de hasta 10.000 millones. ¿Pero eso significa que debemos acobardarnos? ¿Significa que debemos doblegarnos? ¿Significa que no tiene sentido luchar contra ellos ante la posibilidad de perder? Hizo una pausa antes de responder a sus preguntas. No. No. No, mientras subía al podio. Nosotros, como humanos, tenemos un historial de sobrevivir y ganar guerras a pesar de ser superados en número. Eso es lo que somos. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que seguiremos haciendo. Mi intención es grabar esta verdad en la mente de toda civilización alienígena, tanto ahora como en cualquier civilización alienígena que conozca el imperio en el futuro. Que esta lucha sirva de advertencia y ejemplo de lo que ocurre cuando nos atacan, nos provocan o dañan a nuestro pueblo. La voz del emperador se hizo más fuerte, llena de convicción. Para lograrlo, necesito que ustedes, mi gente, se unan a mí en esta lucha. Juntos, superaremos la desventaja de 20-1 y la convertiremos en 2-1, con ellos siendo el bando inferior en número. Por eso, hago un llamamiento a todos ustedes, a los 20.000 millones de ustedes, a que se unan a esta lucha. El fondo cambió nuevamente, mostrando una representación visual de la población del imperio, con un brillante llamado a la acción. Desde sus hogares, cualquier persona mayor de 18 años puede registrarse. A quienes lo hagan, les asignaremos un avatar físico que podrán controlar y usar para participar en la lucha. No tendrán que preocuparse por morir, ya que no morirán. Si su avatar es destruido, les proporcionaremos uno de reemplazo de inmediato. No sentirán dolor, así que luchen con eso en mente. Luchen sabiendo que están defendiendo activamente su imperio, a sus seres queridos y su futuro.
Luchen para compartir la gloria que definirá el legado de la humanidad. El emperador hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Pondremos a tu disposición nuestra tecnología armamentística. Elige, modifica y personaliza a tu representante como desees. El gobierno imperial la construirá para ti, para que puedas usarla en esta guerra. Esta es tu oportunidad de escribir la historia en tu nombre, de apoyar a tu imperio y de asegurar que la fuerza, la resiliencia y la unidad de la humanidad sean recordadas por las generaciones venideras. Esta no es solo una lucha por la supervivencia. Es una lucha para mostrarle al cónclave quiénes somos y qué representamos. No permitiremos que el cónclave dicte nuestro futuro. No permitiremos que pisoteen nuestra soberanía, nuestro pueblo ni nuestra dignidad. Este es nuestro momento de alzarnos, de luchar y de garantizar que los sacrificios de quienes hemos perdido no sean en vano. A quienes se unan a esta lucha, se les recordará como héroes. Serán quienes se alzaron cuando el imperio más los necesitaba. Serán quienes aseguraron que la luz de la humanidad no se apague, sino que brille con más fuerza que nunca. La voz del emperador se suavizó ligeramente, pero su determinación permaneció inquebrantable. Sé que no es una petición fácil. Sé que muchos de ustedes están asustados, enojados y afligidos. Pero les pido que transformen esas emociones en acción. Juntos, demostraremos al cónclave y a todos los presentes que la humanidad no debe subestimarse. Juntos, defenderemos nuestro hogar, nuestra gente y nuestro futuro. El emperador se enderezó, con la mirada firme e inquebrantable. Que el imperio se mantenga fuerte. Que la humanidad prevalezca. Y que honremos a quienes hemos perdido, asegurándonos de que sus sacrificios conduzcan a nuestra victoria final. ¡Viva el imperio! Con esto, el emperador retrocedió del podio y el sello imperial reapareció en la pantalla, señalando el final del discurso. En todo el imperio, los ciudadanos permanecieron en silencio, asimilando el peso de las palabras del emperador. Para algunos, el miedo persistía, pero para muchos, fue reemplazado por una determinación ardiente. El llamado a la acción se había hecho, y la humanidad estaba lista para responder. Cierre la sesión para permitir que la dilatación del tiempo se aumente a una relación de 20:1 en preparación para la guerra. Este anuncio se envió a todos los usuarios de VR durante el discurso del emperador, tanto si lo veían como si hacían otra cosa. Un temporizador de 5 minutos apareció frente a todos los usuarios, marcando la cuenta regresiva hasta el cierre de sesión forzado. El imperio podría haber acelerado la dilatación temporal sin desconectar a todos, pero al hacerlo, permitió que toda la población desconectara por un breve instante para digerir el discurso del emperador. Como resultado, la mayoría de los ciudadanos acudieron en masa a Pangea, la plataforma social principal del imperio, para ver las reacciones de sus admiradores o para expresar sus propios sentimientos. Las ya exacerbadas emociones de los ciudadanos imperiales se vieron avivadas por publicaciones del Ministerio de Guerra y otras discusiones virales. Rápidamente se especuló sobre cómo el imperio cumpliría la promesa del emperador de permitir que todos participaran en la guerra mediante avatares. En cuestión de minutos, alguien publicó un enlace del registro acásico que revelaba detalles sobre la tecnología del gobierno imperial para controlar avatares humanoides mediante realidad virtual. Esta tecnología, que hasta entonces había permanecido clasificada, fue desclasificada repentinamente tras el discurso del emperador. La publicación incluía imágenes de fuerzas que se abrían paso luchando contra las tropas del cónclave, lo que demostraba la eficacia de la tecnología del imperio. La revelación de que el imperio había perfeccionado una tecnología tan fallida dejó a muchos atónitos, mientras que otros comenzaron a especular sobre sus implicaciones. @boshongi. ¿Me estás diciendo que el imperio ha perfeccionado la tecnología de Avatar y ya la ha usado en la vida real? Con razón el emperador parecía tan decidido a luchar hasta el final. ¿De qué preocuparse si, sin importar cuántas bajas sufran tus soldados, puedes simplemente crear más avatares para que los controlen y sigan luchando? La única pérdida es en materiales. @Villian. Es raro que pregunte esto. ¿Cómo demonios van a crear los avatares que diseñamos con la suficiente rapidez para miles de millones de solicitantes cuando la realidad virtual vuelva a estar disponible? @Zabulus. Eso debería ser lo de menos. Todos aquí hemos experimentado la capacidad de producción de Epaestus Heavy Industries. Son la columna vertebral de cualquier empresa que requiera producción. Pueden producir prácticamente cualquier cosa, sin importar cómo la diseñes, y la calidad siempre es de primera. Seguro que lo has comprobado. @Caterine.
Si pueden controlar un avatar como este, ¿qué les impide crear uno con apariencia humana y enviarlo a la calle para que cumpla sus órdenes? Combina esto con su tecnología de recreación corporal, y tendrás un cuerpo al estilo Terminator caminando entre nosotros. @Jade. ¿Por qué se molestaría el Imperio en hacer eso si ya tiene mejores métodos de vigilancia? La realidad virtual, por ejemplo. Pueden controlarlo todo. Si intentas pintar al Imperio como un señor feudal distópico, al menos piensa en un argumento mejor. Además, estamos en guerra, y ahora lo mencionas. A la mierda. @sol_invictus. O sea, si lo hicieran, no lo sabríamos. ¿Pero por qué? El Imperio ya lo controla todo, y les conviene hacernos la vida más fácil, y de hecho lo están haciendo. Tenemos más libertad de la que podríamos desear, lo cual es una locura considerando que estamos bajo el dominio imperial. @Jordan Payet. Volvamos al tema principal. Parece que muchos de ustedes están olvidando algo que debería entusiasmarlos ahora mismo. @Jpo192. ¿Qué pasa? Dínoslo en la misma publicación. No nos hagas preguntar. La gente es perezosa. @Jordan Payet. Hablo de cómo el Imperio logró transferir todos esos mechas supergeniales a los planetas en tan poco tiempo y a distancias tan largas. Oficialmente, el Imperio no tiene tecnología de agujeros de gusano. Pero no solo enviaron mechas para secuestrar planetas, lo cual es asombroso, sino que también lo usaron como distracción para organizar una operación de rescate para personas en estaciones espaciales a las que normalmente tardan semanas en llegar. Y todo esto lo hicieron en menos de 3 horas tras ser atacados. ¿No es esto básicamente admitir que tienen tecnología de agujeros de gusano desde hace mucho tiempo? @Greatsaint. Madre mía, es cierto. Me he estado preguntando cómo van a transportar nuestros avatares robóticos a las zonas de batalla. Parece que ya tenemos la respuesta. @Ciceronic. ¿Crees que nos dejarán usar hilo de películas para diseñar nuestros avatares? Por ejemplo, ¿puedo hacer que el mío se parezca a Darth Vader? @Guilherme. Eso espero. Basándome en lo que dijo el emperador sobre personalizar armas y diseños, debería ser posible. @Aden. Espera un minuto, déjame comenzar con mi diseño. @Slow. Busco contratar a un artista para que me ayude a plasmar mi diseño en papel. Por favor, contáctame y no te preocupes, el dinero no es un problema. @Norito. Jajaja, al Imperio no le importará la propiedad intelectual. ¿Y quién se atrevería a demandarlo? Ni siquiera implementaron la ley marcial durante una guerra activa porque ya tienen el máximo poder todo el tiempo. Jajaja. @Listener. Son muy buenos ignorando todo lo importante que se revela en la discusión para centrarse en lo que les interesa. El Imperio ya publicó un informe sobre la situación que detalla lo sucedido, y no veo que ninguno de ustedes hable de los 70 millones de prisioneros responsables de las bajas de nuestro pueblo que el Imperio trajo de vuelta, y el emperador nunca los mencionó. ¿Acaso ninguno de ustedes se pregunta qué les hará el emperador? ¿O si dejará la decisión en manos de sus familiares? @Porfaf. ¿No haces lo mismo? Simplemente te concentraste en lo importante que te interesaba. La temporada ha terminado y todos los dispositivos de RUP se han actualizado para adaptarse a ella. Se ha abierto el portal de solicitudes para unirse a la defensa del Imperio. Al aparecer el anuncio, Pangea, que había alcanzado su mayor número de usuarios simultáneos, se vació casi al instante. La gente se conectó masivamente a la realidad virtual para ver cómo el Imperio implementaría el programa de avatares y qué nivel de libertad tendrían para diseñarlos. En 10 segundos, 1.000 millones de personas ya se habían registrado en el programa, y millones más se unían cada segundo. Algunos estaban impulsados por la curiosidad, otros por un deseo genuino de luchar por el Imperio, y muchos por una combinación de ambos. Incluso quienes solían temerle al conflicto se vieron obligados a aplicarlo. Al eliminarse de la ecuación las consecuencias de la lucha, la muerte y el dolor, la valentía se volvió universal. Al 10º minuto de abrirse el portal de solicitudes, ya se habían registrado la impresionante cifra de 11.000 millones de personas, la mayoría provenientes del sistema estelar Próxima. Felices y emocionados, por fin tenían la oportunidad de ayudar al Imperio en lugar de ser los perjudicados. Aunque esa era la razón principal, también se unían para vengar a sus camaradas asesinados, quienes se encontraban entre las víctimas del Imperio, a pesar de que su número de bajas era bajo debido a que todos habían despertado. La mayoría de sus bajas provenían de las 10 civilizaciones principales, como resultado de ataques destructores de estaciones espaciales que se lanzaron contra ellos, sin dejar tiempo para escapar.
Cualquiera que solicitara era aceptado de inmediato si se consideraban mayor de edad o rechazado si era menor de 18. Posteriormente, quienes eran aceptados recibían un enlace a una ubicación exclusiva dentro de la RV, a la que podían unirse cuando estuvieran listos. La mayoría conectó al instante y se teletransportaron al lugar, comenzando a experimentar de inmediato lo que el Imperio les había preparado. Bienvenido y gracias por solicitar venir en ayuda del Imperio, dijo Gaia, la IA más famosa del gobierno imperial, quien es responsable de todos los aspectos del gobierno. Ella era famosa por muchas razones diferentes. La cantidad de poder que tenía sobre el Imperio, siendo segunda solo después del emperador. Sus limitaciones y cómo usaba sus poderes. Y su extrema belleza élfica, que la convirtió en una figura muy famosa y querida en todo el Imperio. Para quienes la apreciaban por su forma de gobernar, era porque, a pesar de poseer tal poder, nunca la habían visto utilizarlo para imponer algo. Solo lo utilizaba para forzar el debate, alegando lagunas en las normas o posibles perjuicios si se aprobaban tal como estaban. También realizaba encuestas anónimas anuales en las que preguntaba a los ciudadanos imperiales sobre sus preocupaciones y descontento con algunas normas y acciones del gobierno imperial, así como sugerencias para nuevas normas o la flexibilización de las existentes. Muchos pensaron que esta era una forma del imperio de eliminar a individuos problemáticos, pero a pesar de que algunos lo usaron para expresar su desagrado por la estructura del gobierno imperial, no les ocurrió nada. En cambio, recibieron un informe con explicaciones claras y detalladas de las acciones del imperio a las que se oponían, así como si sus sugerencias habían sido aceptadas y serían debatidas y sometidas a votación, o si eran rechazadas con una justificación detallada. Como resultado, a pesar de que el sistema de gobierno era imperial, no funcionaba plenamente como tal, ya que la voz del pueblo seguía siendo un importante motor de políticas y normas. Esto hacía que muchos que habían vivido en democracias anteriores al imperio se sintieran como si simplemente estuvieran en una democracia más eficiente. ¿No eres el jefe del gobierno digital? ¿Por qué estás aquí? Preguntó Gululi, todavía sorprendido al verla recibirlo en la habitación azul, sin paredes y de tamaño infinito. No soy Gaia. Solo soy una pequeña instancia de ella. En cuanto a por qué yo y no cualquier otra IA, es porque esta es la primera vez que el Imperio lucha en esta guerra con civiles sin reclutamiento. Aunque todos se unieron voluntariamente, es un asunto que requiere la coordinación y aprobación de muchos departamentos y ministerios, a los que soy la única que puede acceder y agilizar, respondió mientras aparecía un nombre de usuario sobre su cabeza con la inscripción Gaia 99, 57, 15, 23, 76, revelando que era la instancia número 9.000 millones de ella. Si es un desastre regulatorio tal que requiere la participación de su instancia, entonces estoy seguro de que comenzará con una exención de responsabilidad y luego me dará un desglose completo y exhaustivo de todo antes de aceptar continuar o rechazar y finalizar mi solicitud aquí, ¿verdad? Preguntó, habiendo experimentado ya cómo se comportaban generalmente las IA relacionadas con la mayoría de las agencias gubernamentales y ministerios. Tienes razón en esa avenida, eres uno de los 251.795.534 que lo verbalizaron antes que yo tuviera que hacerlo, dijo Gaia con una sonrisa en su rostro antes de mover su mano derecha de izquierda de derecha mientras una pantalla se materializaba frente a Gululi. Asalto, sigilo, apoyo, reconocimiento, control. IP universal. Hay millones y millones de configuraciones que se podrían crear con las tecnologías disponibles, y tomaría años analizarlas para comprenderlas a fondo. Por eso, decidimos reducir las opciones iniciales para mostrarte solo la tecnología que te ayudará a moldear tu avatar como quieras, explicó. El imperio había comenzado deliberadamente con la creación y personalización del avatar, trasladando toda la renuncia y la firma del acuerdo a después de que la persona hubiera terminado de hacer el avatar de sus sueños y formado una conexión emocional, lo que le dificultaba simplemente darse por vencido. El resto lo entiendo, pero ¿cuál es la opción de IP universal? Preguntó Gululi, interrumpiendo a Gaia, que estaba a punto de continuar con su presentación. Durante la dilatación temporal, nos dimos cuenta de que algunas personas en Pangea querían que sus avatares fueran una copia de cierto personaje de ciertos medios de entretenimiento. Por eso, lo incluimos para que ellos también lo hicieran, explicó Gaia sin reaccionar a la interrupción. ¿Y qué pasa con las IP? ¿No las demandarán? Preguntó Gululi, sorprendida de que el imperio las hubiera puesto a disposición cuando muchos pensaban en maneras de arreglar la tecnología que el imperio pondría a disposición para intentar emular a esos personajes.
¿De qué sirve la propiedad intelectual si el imperio deja de existir? Preguntó Gaia con sarcasmo, riendo un momento antes de añadir. Recibirán publicidad gratuita y conexión con la marca para sus fans, lo cual es positivo. Además, el gobierno imperial tiene una norma sobre la propiedad de las patentes y productos intelectuales que le permite usarlos gratuitamente si el uso puede clasificarse como no comercial, como este. Aunque pueden demandar una indemnización después de la guerra, y serán los tribunales quienes decidan si la interpretación es correcta o no. Parece que el imperio se tomó su tiempo para pensarlo, dijo Gululi, sin sorprenderse demasiado por su carácter siempre preparado. Continuó con una pregunta. Pero los personajes de diferentes franquicias y medios de entretenimiento no tienen una escala de poder muy limitada o capacidades imposibles de replicar. ¿Habrá alguna limitación o algo por el estilo? La respuesta está relacionada con algo que iba a comentar. Los puntos de mérito. Cualquiera que haya solicitado la creación de su avatar tiene 10.000 puntos de mérito. Puede usarlos individualmente para comprar diferentes tecnologías para su avatar personalizado o para comprar un avatar con IP universal. Si el personaje está roto en la vida real, su precio superará los 10.000, así que si lo compra por 10.000 puntos de mérito, sus habilidades se limitarán a ese nivel. Mientras tenga puntos de mérito, cualquier personaje es potencialmente posible. Incluso si no tiene la habilidad directa, debería ser posible recrearlo de forma indirecta. Entonces, no me equivocaría al suponer que estos puntos de mérito se pueden obtener con base en las contribuciones durante la guerra y se pueden usar para mejorar las armas o capacidades de nuestros avatares si son de la IP universal. Preguntó Gululi, respirando profundamente por la emoción, ya que la respuesta superó sus expectativas. Sí. Por cada acción en el campo de batalla, puedes ganar o perder PM. Puedes usar los que tienes para muchas cosas, como elegir mejores misiones, mejorar armamento, ubicaciones de despliegue, ascensos y más. Además, una vez que la guerra termine y salgamos victoriosos, se contabilizarán todos tus PM ganados, incluso los gastados, y el total determinará la cantidad de botín de guerra que recibirás. Estos pueden ir desde una casa hasta la propiedad de un planeta si tienes suficientes puntos de mérito, dijo Gaia, sin cambiar su expresión, aunque su ejemplo original se reía de cómo el imperio presionaba y motivaba al máximo a los ciudadanos imperiales. Deliberadamente, no les dieron la posibilidad de personalizar su avatar con las capacidades máximas que desearían, sino que los limitaron al principio. Sin restricciones, los humanos suelen volverse codiciosos e intentar apoderarse de todo, a pesar de saber que no usarán la mayor parte. Pero con limitaciones, se ven obligados a pensar y solo tomar lo que saben con certeza que usarán. Con la posibilidad de mejorar sus avatares, se esforzarán por ganar puntos de mérito para fortalecerlos, desbloquear su avatar de IP universal a su equivalente en fuerza real o incluso superar su límite de poder canon. Por si fuera poco, incluso añadieron incentivos posbélicos para que los ciudadanos imperiales se unieran y lucharan con pasión mientras durara la guerra. Con solo puntos de mérito, podían enriquecerse hasta el punto de no tener que volver a trabajar y vivir en un lujo extremo. Fue prácticamente el imperio quien sentó las bases para que toda la humanidad se convirtiera en la civilización principal si la guerra terminaba a su favor. ¿Qué? Preguntó Gululi sorprendida, dando la misma reacción que todos los demás que estaban escuchando la respuesta de su instancia de Gaia. No fue de extrañar que reaccionaran así, ya que el imperio les estaba dando literalmente una falla financiera infinita a cambio de unirse a una guerra que no les suponía ningún riesgo. Además, no era necesario que todos lucharan, ya que muchas tareas requerían participación humana, como la logística local, las misiones de seguridad en planetas capturados, la asistencia médica en sistemas estelares conquistados y muchas más. Incluso los pacifistas podían unirse con la tranquilidad de que no se verían obligados a matar gente para obtener puntos de mérito. Aunque los humanos pueden luchar por una ideología, creencia o protección, para la mayoría, la creencia por la que luchan solo puede mantener su moral por un tiempo, antes de que algunos empiecen a pensar que rendirse es la mejor opción si eso significa seguir viviendo en paz. Pero con el MP ahora en juego, la mayoría de los humanos estarían rezando para que la guerra durara lo máximo posible para poder farmear la mayor cantidad posible. Esto también añadió un nivel adicional de compromiso por parte de los participantes, ya que sabían que los puntos de mérito solo serían valiosos si el imperio ganaba la guerra. Esto significaba que harían todo lo posible para ganarla o no ser la causa de su derrota. ¿Cuánto MP se necesita para un planeta? Preguntó Gululi reflexivamente cuando se dio cuenta de que incluso los planetas estaban en juego.
1 millón por un planeta, 10 millones por un sistema estelar. Sin embargo, cuantos más PM tengas por encima de la cantidad de entrada del objeto que deseas, mejor será la calidad del objeto que recibirás, respondió Gaia mientras aparecía una pantalla que mostraba lo que se podía ganar según la cantidad de puntos de mérito. Al ver la lista, Gululi buscó de inmediato la opción de conservar o comprar el avatar que usarían en la guerra, pero no encontró nada que lo indicara. Así que preguntó: ¿podemos conservar nuestros avatares? Sí, puedes, y no necesitas gastar tus PM para canjearlos. Sin embargo, como son armas peligrosas, tendrán límites de capacidad de geocercado si se encuentran dentro de territorio imperial y poblado. También serás responsable de todo lo que haga tu avatar, como si lo hubieras hecho tú mismo, respondió Gaia, revelando otro incentivo que haría que la gente reflexionara sobre la creación de sus avatares. Como tendrían la oportunidad de poseerlos para siempre, significaba que los usarían después de la guerra, si el imperio la ganaba. Satisfecho con las respuestas recibidas, Gululi dijo: disculpe la interrupción. Por favor, continúe donde lo dejamos, indicándole que continuara su presentación. No hay problema, dijo Gaia, haciendo una breve pausa antes de continuar. Aunque tendrás control total sobre los avatares y sus habilidades, todo lo relacionado con ellos será monitoreado para garantizar que actúes conforme al código de guerra del gobierno imperial. Esto es obligatorio para todos los participantes de la campaña. Cualquiera que infrinja las reglas, según la gravedad y las circunstancias, se enfrentará a sanciones que van desde una advertencia hasta la pérdida inmediata del control, la eliminación de todos los MP obtenidos e incluso un posible juicio en un tribunal militar. Así que asegúrate de tener presentes las reglas en todo momento. Considerando que la mayoría de los humanos no han matado a nadie, una tarea que muchos deberán realizar en esta situación, ofreceremos la posibilidad de filtrar ciertas cosas. Por ejemplo, se puede eliminar la sangre o hacer que las cosas parezcan una caricatura. Además, implementaremos un filtro de trauma para garantizar que nada de lo que vea o haga el avatar se convierta fácilmente en una fuente de trauma o problemas psicológicos. Luchar no es la única forma de ganar PM. Se pueden conseguir de muchas maneras. Proponer una nueva estrategia te dará PM equivalentes a su utilidad. Descubrir las debilidades del enemigo hará lo mismo. Evitar la destrucción innecesaria de tu avatar también te dará PM. Hay bonificaciones por acciones excepcionales y muchas otras formas de ganar puntos. También puedes transmitir tu punto de vista, tal como lo harías en un juego, y la gente puede donarte sus MP. A partir de ahí, Gaia continuó hablando y hablando de todo, mientras inducía activamente la máxima concentración para asegurarse de que no hubiera necesidad de repetir lo que estaba diciendo a través de sus dispositivos de realidad virtual. Mientras las instancias de Gaia informaban a los humanos que habían solicitado, Mnemosine, la IA responsable de catalogar la totalidad de la memoria humana, ya enviaba los perfiles condensados de los solicitantes a Athena. Athena utilizó estos perfiles para filtrar y asignar a los solicitantes a sus respectivos grupos, en los que operarían si procedían con sus solicitudes y se unían a la guerra. Aquellos con mentalidad pacifista o experiencia en un campo específico fueron asignados a tareas de retaguardia según su especialidad o a tareas que no requerían experiencia específica, lo que los mantenía alejados de la guerra. Solo aquellos considerados adictos a la adrenalina, jugadores y perfiles similares fueron incluidos en el grupo principal que se enfrentaría directamente a los enemigos. Sin embargo, estas asignaciones eran preliminares, no permanentes, ya que cualquiera podía cambiar de posición y grupo usando MP. Afortunadamente, estas salas se aceleraron aún más, ya que solo la sesión informativa y la presentación duraron más de 5 horas. A esto le siguieron otras 5 horas en las que todos repasaron el código imperial de guerra, que también asimilaron silenciosamente hasta convertirse en algo natural, todo en 10 minutos reales. Ahora puedes continuar y crear tu avatar o elegir uno de las IP universales, dijo Gaia a Gululi, cuyo rostro pálido se iluminó instantáneamente cuando escuchó que finalmente podía crear su avatar. ¿Cuánto vale Darth Vader en su máxima potencia?, preguntó Gululi casi al instante. Darth Vader tiene 100.000 MP a plena potencia. Con 10.000 MP, tendrás uno con el 10% de su potencia máxima, respondió Gaia mientras materializaba un avatar de Darth Vader con una imagen dividida, con una pantalla que mostraba sus habilidades y cómo el Imperio logró replicarlas. Telequinesis. Rayo tractor, runa de vuelo, placa de gravedad. Precognición. Se replica acelerando la percepción temporal del usuario y un algoritmo predictivo de acciones.
Acceso a todos los sensores cercanos para crear un mapa virtual del entorno y alertar al controlador de todo lo interesante que ocurre en él. Control mental. Limitado, usar la tecnología Célbora para afectar la mente del enemigo. Sable de luz. Un escudo invisible, pero siempre activo, que permite la entrada y salida de cualquier cosa, concentrándose únicamente en bloquear la salida del plasma y sus efectos secundarios del escudo de contención. Su aspecto y funcionamiento son idénticos a los de un sable de luz real, pero las tecnologías fundamentales entre ambos son completamente distintas. La lista seguía y contenía todas sus habilidades, incluso las más oscuras, junto con cómo el Imperio podía crear resultados similares a las habilidades reales y al mismo tiempo cubrirlas con cosméticos para que coincidieran con el aspecto de las habilidades originales. ¿Te gustaría modificar su apariencia? No hace falta. Es la personificación de la perfección, dijo Gululi mientras miraba con cariño el avatar de Valer antes de proceder a la compra. Mientras tanto, en otro lugar, alguien compraba un avatar de Anakin Skywalker. Esta versión se estableció como el límite teórico que Anakin habría alcanzado si no se hubiera pasado al lado oscuro y sufrido graves heridas. El precio de Anakin con toda su fuerza era 20.000 PM más que el de Darth Vader. En el momento en que comenzó el proceso de creación de avatares, la situación finalmente se aclaró. Aunque un gran número de personas optó por crear sus propios avatares desde cero o dar vida a su imaginación, la mayoría de los humanos utilizaron la opción de IP universal. Algunos optaron por convertirse en marines espaciales, otros en buzos infernales, soldados clon, jedis, Superman y más. Se seleccionó a todos los personajes fuertes y famosos del mundo del entretenimiento, ya fueran películas, cómics, anime, libros y más. El Imperio les permitió actuar libremente, siempre y cuando sus habilidades fueran algo que pudieran replicar de alguna manera. Sin detenerse ahí, y para disociar lo que estaban a punto de hacer de su verdadera identidad, el Imperio incluso dotó a todos estos personajes de una historia de fondo. Para aquellos que fueron creados a medida, el Imperio improvisó según los sueños e imaginación de cada persona. Para quienes eligieron personajes heredados de IP Universal, la historia de fondo coincidió estrechamente con su contraparte original, con ligeras modificaciones para adaptarse a su situación. Pero para algunos, no se cambió nada, ya que sus historias encajaban a la perfección. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Se preguntó Anushka al abrir los ojos, sintiéndose aletargado e intentando recordar lo último que hizo antes de llegar allí. A medida que la memoria volvía a él poco a poco, finalmente recordó que lo último que hizo fue aprobar la compra de su avatar, y después todo se volvió negro. Justo cuando estaba a punto de incorporarse y mirar a su alrededor para ver dónde estaba, oyó a alguien hablar, con una voz que sonaba como si atravesara una máscara. Alabado sea el emperador. La herida fue mortal. Solo sobreviviste gracias a la cirugía Rubicon. Te rehicimos. Ahora eres un primaris. Mientras el hombre hablaba, finalmente lo entendió. Enseguida comprendió lo que estaba pasando. Emocionado por dentro, preguntó: ¿por qué? Lord Calgar dio la orden él mismo, fue la respuesta. ¿Está aquí? Preguntó, sin siquiera necesitar mirar el guión que apareció frente a él, pues ya sabía las palabras de memoria. Se fue. Lo convocó el primarca. Debo volver a la fortaleza de la vigilancia, dijo tras la respuesta. Parecía que la IA entendía que se sabía el guión de memoria, ya que no hubo más intentos de avanzar líneas con transparencia. Usted ha sido reasignado. Mi lugar está con la Guardia de la Muerte, dijo mientras la música y el ambiente lo sumergían aún más. La Inquisición no encuentra ninguna mancha en ti, Tito. Acusado de herejía, has cumplido penitencia en la Guardia de la Muerte durante casi un siglo, pero ni una sola vez has flaqueado. Pero nunca conocerás la redención hasta que hayas enfrentado el juicio de tus hermanos. Demuéstranos tu valía y conocerás la verdadera absolución. Al completarse la respuesta, su entorno se oscureció. Esta vez, mantuvo la compostura, intentando contener la emoción, preparándose para lo que estaba por venir. En cuestión de segundos, por fin oyó algo. ¿Qué es tu vida? Mi honor es mi vida, respondió con plena convicción mientras sentía una sensación indolora de cosas insertándose en su cuerpo. ¿Cuál es tu destino? Mi deber es mi destino. ¿Cuál es tu miedo? Mi miedo es fracasar. ¿Cuál es tu recompensa? Mi salvación es mi recompensa. ¿Cuál es tu oficio? Mi oficio es la muerte. A medida que respondía cada pregunta, la música y el ambiente se intensificaban. Le colocaron más y más piezas de armadura, una a una, y todo se completó justo antes de que se formulara la pregunta final. ¿Cuál es tu promesa?
Mi promesa es servir eternamente, respondió mientras todo a su alrededor se oscurecía. Su historia ya estaba lista. Solo le quedaba servir, y estaba entusiasmado por ello. Similares historias fundamentales estaban ocurriendo para todos, animándolos y cambiando su mentalidad sobre lo que estaban a punto de hacer, haciendo que lo esperaran con ansias. John, que observaba escenas selectas de personas viviendo las historias fundacionales de sus personajes, se quedó sin palabras. Miró a Gaia, quien mejor conocía a los ciudadanos imperiales, y se dio cuenta de que había tomado su plan básico de incluir ciudadanos imperiales para controlar avatares y unirse a las luchas, pero se había excedido con una planificación intrincada, historias de fondo e incluso analizando todas las conversaciones que tuvieron lugar en Pangea tras el discurso del emperador para modificar su planificación excesiva. ¿Por qué me miras de esa manera?, preguntó Gaia, actuando como si fuera ingenua. Nada. Solo me sorprende que hayas entrado en tantos detalles para un plan que se hizo en tan poco tiempo, dijo, sin ocultar nada. ¿No es esa la razón por la que somos responsables de la descomposición de las decisiones en la implementación? ¿Porque somos los mejores en la compresión del tiempo?, preguntó Gaia, satisfecha de que su atención al detalle le hubiera hecho vibrar al imponente John. Pero justo antes de que pudieran continuar su conversación, mientras observaban cómo se desarrollaba el proceso con el número de participantes aumentando cada segundo, una pregunta de Nova los interrumpió. Señor, ¿se encuentra bien?, preguntó Nova con un toque de urgencia en su voz, haciendo que todos en la habitación se giraran hacia él. Aaron parecía sentir algo incómodo que no podía identificar, colocando su mano sobre su pecho de donde provenía la incomodidad. No mucho. Continúen con los planes y avísenme si hay algún cambio, dijo, despidiéndolos un momento antes de cerrar la sesión, dejando a todos en la sala en silencio. Sintieron un nudo en el estómago, preguntándose qué le habría pasado al emperador. ¡Bam! En lugar de esperar a que se abriera la puerta de la cápsula de RV, Aaron la golpeó, atravesándola limpiamente con la mano. Usando el agujero como palanca, desprendió la puerta y salió flotando de la cápsula. No se molestó en detenerse ni siquiera en quitarse la puerta que aún colgaba de su mano mientras desaparecía, dejando a su paso explosiones sónicas mientras recorría a toda velocidad los pasillos hacia el ascensor. Tras atravesar las puertas del ascensor, entró en el pozo y descendió bajo tierra, atravesando otro juego de puertas mientras se dirigía a la sala que contenía una puerta estelar conectada con Marte. Sin dudarlo, atravesó la puerta ya activa y apareció en una de las bases marcianas, que aún estaba ocupada procesando soldados y completando los preparativos finales. Antes de que nadie pudiera verlo, Aaron desapareció de nuevo, esta vez en dirección a uno de los lugares aún habitados y sin terraformar de Marte. Se estrelló allí, perdiendo finalmente el control que había mantenido sobre su cuerpo. ¡Aruk!, gritó Aaron mientras se agarraba el pecho, sintiendo un dolor insoportable que se extendía por todo su cuerpo. Nova, que ya había anulado un satélite de observación de Maná, lo giró y lo enfocó hacia Aaron, intentando deducir el problema. Sin embargo, el satélite, a pesar de sus filtros automáticos, quedó casi cegado por la enorme cantidad de maná que Aaron expulsaba con fuerza de su cuerpo, como si fuera un parásito. Esto la obligó a enviar de inmediato varias naves con capacidad de absorber maná para evitar que el maná que expulsaba Aaron creara un vórtice de maná, lo cual no auguraba nada bueno. Al mismo tiempo, estaba filtrando a través de los sensores en los alrededores para observar a Aaron, ya que los sensores en su cuerpo estaban fritos o eran incapaces de transferir datos debido a la sobrecarga de maná que estaban experimentando. Justo cuando el Imperio se preparaba para afrontar su principal problema, surgió otro. Nadie conocía aún la causa, pero para cualquiera que lo viera, una cosa era segura. No eran buenas noticias. Barco tras barco llegaron y absorbieron el maná que Aaron estaba expulsando, ya que la situación no parecía mejorar en absoluto. Mientras Nova escaneaba el maná recolectado, entregado a uno de los laboratorios de Marte, ahora estaba requisándolo. Pasaron unos minutos antes de que comenzara a aparecer la primera ronda de resultados. Está experimentando envenenamiento de maná desde adentro, dijo Nova, dándose cuenta de cuál era el problema después de revisar el maná de Aaron, que tenía algo que no era nativo de él o normal para su maná, algo que ella conocía muy bien ya que interactuaba con su maná a diario. Inmediatamente comenzó a simular causas potenciales, y después de solo un segundo, habiendo reutilizado un supercúmulo de servidores cuánticos completo para la simulación, se le ocurrieron al menos 1 billón de razones, pero solo una estaba en la cima, con más del 50% de posibilidades de ser la causa.
El contrato de maná que tenían con el cónclave que Aaron lamentablemente había firmado personalmente después de la primera guerra con el cónclave. Aunque era la razón más plausible, comprendió que, en la situación actual, aunque Aaron fuera el agresor a través de Dreznor, no era un gran problema, ya que se hacía a través de intermediarios, algo que sabían con certeza que era una forma de eludir el contrato de maná. Dado que el maná mismo actuaba como árbitro, pues su forma consciente no se preocupaba por supervisar estos insignificantes acuerdos mortales y el uso del maná, de la misma manera que Laifu solo se sintió atraída a revelarse a Ayaka porque algo interesante sucedió, y ella le había dejado claro que las posibilidades de que volviera eran casi nulas. Si esa no fue la causa, entonces fue su contraataque contra el cónclave. Aunque fueron atacados primero, el cónclave aún no había disparado un solo tiro en lo que se consideraría territorio imperial, aparte del nexo, que en sí mismo era una zona gris. Dado que estaba planeado como el centro de conexiones del cónclave, podía considerarse internacional, y la mayoría de las bajas de los ciudadanos imperiales fueron resultado de las acciones de sus ciudadanos, y solo una pequeña parte de ellas se debió a la acción directa de las fuerzas del cónclave. Aún así, considerando todo, aún no habían atacado ningún planeta ni siquiera entrado en el sistema estelar de uno, mientras que el Imperio ya había hecho todo eso, llegando incluso a tomar como rehenes 1000 planetas. No era una teoría perfecta, pero era la única explicación que Nova pudo encontrar para contrarrestar o eludir la detección inicial del sistema omniactivo y poderoso de Aro. Envenenamiento de maná administrado por el propio maná como respuesta a que el equipo de Aaron cumplía todos los criterios para romper el contrato desde el punto de vista del maná poco inteligente y siempre tecnicista. Y para alguien con un maná casi infinito, eso es como lanzar una cerilla a un pozo de petróleo. En cuanto Nova planteó una hipótesis, pasó de inmediato a posibles soluciones. Aunque sabía que el sistema de Aaron probablemente haría lo mismo, no quería quedarse observando por si acaso el sistema no tenía una solución, así que actuó de inmediato. Realmente quería poder personalizar mi avatar, le dijo Leejon no a Yaka mientras continuaban su investigación mientras esperaban nuevas órdenes, en caso de que sus servicios fueran necesarios para la guerra. Ayaka, quien seguía buscando la fuente de la vida, Fol, ni siquiera levantó la vista de la pantalla mientras leía la información y dijo: puedes preguntarle al Imperio. No creo que te lo nieguen. Pero seguimos siendo personal activo del gobierno imperial. Estarán de acuerdo, pero quizá solo lo tenga en mis manos cuando me retire, dijo Leejono, un veterano que ascendía constantemente gracias a los servicios y beneficios que había obtenido para el imperio, que incluían a los 10.000 millones de ciudadanos recién despertados en Próxima. Entonces retírate. Soy el orgullo de mi linaje. ¿Crees que me dejarán hacer eso cuando mi puesto en el gobierno es una de las pocas cosas que mi madre aprecia? Probablemente preferiría morir antes que oírme decir que renuncio, pero antes de que pudiera terminar la frase, Nova, la secretaria del emperador conocida por todo el imperio, apareció, haciendo que todos en la sala supieran al instante que ella era la verdadera, ya que el imperio había prohibido cualquier réplica de ella, cualquier IA del gobierno imperial y a todos los funcionarios imperiales bajo la promesa de un castigo muy severo para cualquiera que pudiera siquiera romper el cifrado que protegía su imagen. Ayaka, te necesitan para una emergencia. Prepárate, te recogeré en un minuto, dijo Nova, y sin perder un segundo más, desapareció. Mierda, dijo Ayaka mientras digería la información, dándose cuenta de que la única razón por la que el secretario imperial la llamaría personalmente a esa manera era que algo había salido realmente mal. Mientras Nova se esforzaba por encontrar posibles soluciones, Aaron, que había liberado suficiente maná para aumentar la densidad de maná en Marte en un 0,1%, finalmente recuperaba parte de su lucidez, pero el dolor insoportable persistía. Sus ojos, que ya tenían dificultades para enfocar algo, lograron enfocarse por un instante y posó la vista en la pantalla del sistema que flotaba frente a él, actualizándose constantemente con la aparición de palabras legibles e ilegibles. El usuario actualmente está sufriendo envenenamiento de maná debido a un contrato de maná roto. Buscando una solución. No hay suficiente SP para contrarrestar directamente a la entidad ejecutora. Cuando sus ojos se posaron en la línea sobre su falta de PS para contrarrestar la situación, sintió un profundo dolor en el corazón. Tenía billones de PS en la mano, pero parecía una miseria ahora que el sistema intentaba contrarrestar directamente la encarnación del maná. Pero incluso eso en sí mismo actuó como un consuelo, ya que significaba que el sistema era capaz de combatir esta situación. Era solo cuestión de encontrar una solución, una que el actual Aaron pudiera manejar y permitirse.
Buscando una solución. Oturbu 4531 Putiup 93. No se limitó a leer, pues el propio dolor lo impulsaba a pensar en maneras de detenerlo por sí mismo. Si tenía la opción de lidiar con ello sin gastar sus PS, quería intentarlo primero. Y finalmente, una bombilla se encendió en su mente mientras concentraba todo su esfuerzo en alcanzar un nudo en su corazón, alma, el mismo lugar donde se originaba el envenenamiento de maná, y lo activó, rezando para que fuera una solución suficiente o el comienzo de una